asociar esta pregunta a la modalidad con la cual se me interrogaba en la tortura. Señor presidente, perdón, doctor, que estoy dirigiendo yo a la audiencia. Señor presidente, me opongo a esa pregunta y que se me identifique con nadie que no sea con la defensa. Le ruego que conteste la pregunta que se le formuló estrictamente sin hacer ningún tipo de aclaración ni comentario. No, señor presidente. Se produjo una verdadera subversión jurídica. Se sustituyó la tortura por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo. Entonces una persona con voz muy autoritaria, muy altisonante, le dice: ustedes están acá porque, algo así, no recuerdo exactamente, porque ustedes acá se juegan la vida, acá estamos en el mercado de la... Este es el lugar donde lo que se cajea son vidas por vidas, acá es el mercado de la vida y acá las vidas cada vez valen menos. Al prisionero hasta el punto de asfixiarlo. Las paredes estaban completamente forradas en tergopol. Ese tergopol estaba quemado por cigarrillos estaba marcado con muchísimas cruces esvásticas, con muchas insignias, con muchas frases, como nosotros somos Dios, como viva Hitler, viva el general Videla. El capitán González, por ejemplo, decía que él era un cruzado, que él era un enviado de Dios, que los detenidos eran diablos, demonios, que ellos eran inquisidores y que estaban destinados a purificar a la Argentina. Por eso hoy se hace necesario averiguar la verdad y juzgar a todos los que hayan violado la ley, en particular a los poderosos, a los máximos responsables. Esta es la única forma de restablecer la vigencia de la ley en la conciencia de la sociedad. Mi serenidad de hoy reside en tres hechos fundamentales. Primero, porque me siento responsable, pero no me siento culpable. Sencillamente porque no soy culpable. Y apareció la expresión mandar En segundo lugar, a torturarme. porque no hay odios en mi corazón. Hace tiempo que he perdonado a mis enemigos de ayer y a mis flamantes enemigos que no han podido sustraerse a la compulsión que vivimos. Y en tercer lugar, porque mis jueces disponen de la crónica, pero yo dispongo de la historia. Y es allí donde se conocerá el veredicto final. ¿Usted lo conocía? Sí, lo conocía porque el general Camps era director de la financiera donde yo trabajaba. ¿De qué nombre es la firma? La firma Tutelar. Le contesto que esto es todo ilegal. Y me responde que la legalidad la da el presidente Videla. No, señor general. El fin no justifica los medios. Y no pude hacerle entender que el fin no justifica los medios. A tal punto que terminé diciendo: mire, señor general, me sorprende con mucha angustia que usted, ministro del orden y de la seguridad del país, me defienda como principio, no como un exceso, no como un error, sino con premeditación, como doctrina, me defienda la tortura.
dijo el general José de San Martín: la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da las armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyo sacrificio se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuando es creada para conservar el orden de los pueblos, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarla y hacer respetar a los malvados, que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. Si es cierto que cada comandante impone a su tropa su sello personal, resulta claro que el sello impreso por el general Videla no fue similar al del general José de San Martín. Sé que en cumplimiento y en mi condición de comandante en jefe del ejército, he cumplido con mi deber. ¿Cómo comprobó esto? Que la casa de su hija estaba en poder de militares. Porque yo fui a la casa y estuve conversando con ellos. ¿Y qué le dijeron sobre los habitantes anteriores de la casa? Nada, nadie sabe nada, los tragó la tierra. Pero... No puedo dejar de expresar mi orgullo por haber comandado el ejército victorioso en guerra por única vez en lo que va del siglo. La República requiere, para lograr su encauzamiento definitivo, la conciliación nacional. El chiquito tenía 3 años, pero estaba mal ese chico, ¿no es cierto? Alguna cosa esta criatura habría visto, pues yo lo he tenido que hacer tratar con psicóloga, y después él, yo le daba juguete porque me pedía soldadito nomás para jugar. No hacía más que darlo y le cortaba instantáneamente la cabeza y los tiraba. Pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de caso. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los, digamos, lo que, y aparte de lo anterior, los antecedentes, lo que el secuestrado había escrito, y finalmente había una sentencia, había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79, y bueno, esa noche tuve contacto con los 4 cassettes de microfilm, pude ver la dimensión de la matanza que había ahí dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos, y las L que representaban la libertad eran realmente muy pocas. Creo que todo Córdoba conocía la existencia de eso, salvo aquellos que no querían conocerlo o que preferían ignorarlo. La Perla, por ejemplo, no era un centro de concentración de presos para su seguridad, como lo manifestó el jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Menéndez, sino que era un centro clandestino de detención. Y lo de clandestino no es porque no se conociera, sino porque no estaba registrado como tal, donde se aplicaba tortura e inclusive se ejecutaba a los prisioneros. A nosotros nos ponían un número que iba del 001 al 999. Eso dio vuelta varias veces. Una estimación aproximada sería de 4.500 personas, más o menos. No creía entender que eso fuera una incitación a matar.
El almirante Macera también afirmó que este concepto significa quitar el poder de acción del enemigo y que ello se puede lograr por medio de acción de combate o moralmente. Como ejemplo, puede ser robándole los víveres. Ese es el procedimiento. Soy un militar, o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es fijar un blanco? Determinarme un blanco, sí. De un ejemplo práctico y concreto. Sí, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba la ventana. ¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? Ese que di, por ejemplo, una ventana. Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano. Puede contestar. No recuerdo. Desvalijaban todas las casas que allanaban, y sobre todo aquellas en las que todos los integrantes de la vivienda eran detenidos, era totalmente desvalijada. Iban incluso con camiones o camionetas y traían todo a la Perla, muebles, artículos domésticos. Al principio me dijeron policía, manos arriba, pero cuando he visto que me robaban todo lo que tenía, supuse que eran ladrones. Silencio en la sala. Y posteriormente, como me trasladaron a un lugar de detención, supuse que sí, que era verdad que eran policías. Quisiera que el señor contraminante exprese al tribunal si en su concepto él cree haber intervenido en una guerra. ¿Puede contestar? Sí, estoy totalmente convencido de haber intervenido en una guerra. En primer lugar, creo imprescindible dejar claramente establecido que aquí no hubo guerra. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra, tan cara a los acusados, y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Volvemos a mi casa, porque yo volví a mi casa. Y sentado en un banco, miraba mi casa. Y escuchaba una radio del vecino que decía que habían ganado la guerra. Y yo, desolado, me preguntaba quién la perdió. El pueblo. La falta de observancia de estos principios constituye infracción grave a los convenios y, como tal, según la doctrina internacional, crimen de guerra. Por otra parte, los calificativos de sucia y no convencional carecen de entidad jurídica y son, por lo tanto, irrelevantes a la luz del derecho aplicable. En ese testimonio, uno de los testimonios más terribles, el señor Emed describe con todo lujo de detalles qué fue lo que había pasado con esas 6 personas. Cuenta, describe físicamente a las personas inclusive. Cuenta la participación, que salieron en 2 grupos, tal como sabíamos, las fechas eran coincidentes, la primera salida, la segunda salida. Cuenta que la primera salida, como salieron, que salieron en auto, acompañados en el auto por 3 personas, una era Emed, otra von Bernick. Había un médico de apellido Vergés. Cuando usted los acompañó
¿Permaneció en el puerto, en el aeropuerto, hasta que el avión salió? Sí. ¿Subir al barco? Lo vi subir al barco, vi alejarse el barco y también, usted sabe que cuando la gente se embarca en los aeropuertos, entran a un determinado lugar y ya ahí nosotros perdemos todo contacto, el que va a despedirlo, ¿no es cierto? Hasta ese momento sí estuve con ellos. Cuenta que en un determinado momento le quisieron dar un golpe de karate al muchacho para desmayarlo, no pudieron, se resistió, que le aplicaron una inyección y lo balearon. Eso más o menos es lo que describe Med en su testimonio. Cuenta además que von Bernick fue salpicado con la sangre esa cuando lo balearon al muchacho y que después todo el grupo que habían intervenido en el operativo se dirigieron al departamento de policía de la provincia de Buenos Aires y dice que ahí fueron felicitados por von Bernick, los que intervinieron en el operativo, que lo habían hecho por la patria y que Dios eso lo iba a perdonar. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Pasa una persona, me pega un golpe a mí, le pega un golpe al lado a otra persona. En un momento dado me alejan a mí del grupo y me dicen que al que toca diga el nombre. Me tocan a mí y digo, Ramón Javier. Tocan a otra persona que está al lado mío y dice John, que era mi hermano. ¿Era la voz de su hermano? Sí, seguro. ¿Qué pasó después? Nos separan.